a leer la carta de Santiago y vamos a leer el capítulo 4 del versículo 11 al versículo 17. ¿Está bien? No queremos correr, ¿verdad? No queremos, queremos aprovechar bastante bien el tiempo, pero vamos a leer entonces del capítulo 4 de Santiago, el versículo 11 al versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, Santiago continúa exhortando a los creyentes, y si usted tiene su lección ahí, le ruego que usted la busque, que la tenga ahí a mano y que usted pueda estar siguiendo la lectura de la lección. Vamos a estar leyendo, vamos a estar analizando cada una de estas cosas que Dios tiene para nosotros. Según lo que hemos estado viendo y según estos versículos, Santiago continúa exhortando a los creyentes a alejarse de las actitudes mundanas. Es lo que hemos visto durante toda esta carta, ¿verdad que sí? Santiago continúa exhortando a los creyentes a alejarse de las actitudes mundanas y más bien a reflejar que fueron limpiados por la sangre de Cristo y transformados en verdaderas nuevas criaturas. Santiago sigue exhortando muy fuertemente y nos sigue exhortando a nosotros a que si somos hijos de Dios, nos alejemos de lo mundanal, nos alejemos de lo que el sistema mundanal nos dicta y que reflejemos que somos hijos de Él, que hemos sido limpiados, que hemos sido restaurados completamente a través de la sangre de Jesucristo y transformados en verdaderas nuevas criaturas. Eso es lo que Santiago sigue haciendo. Santiago nos exhorta y nos exhorta y nos exhorta. Y esperamos, hermanos, que también Dios lo haga, ¿sí? En lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Siguiendo la lectura de la lección, dice: aquel pastor de la iglesia primitiva de Jerusalén fue señalando cada una de las áreas en las que el pecado estaba afectando a los suyos. Santiago fue, ¿verdad?, enumerando y señalando cada una de las áreas en la vida de aquellos creyentes donde el pecado les estaba afectando. Estaba señalando cada uno de esos pecados grandes y pequeños. Santiago los señalaba, sí, en las vidas de aquellos creyentes de la iglesia en Jerusalén. Y los exhortaba, sí, como seguimos leyendo en la lección. Los señalaba o estaba señalando cada una de las áreas en las que el pecado estaba afectando a los suyos, y los estaba exhortándolos, pues no podía permitir que eso siguiera ocurriendo. Eso era un pastor, un excelente pastor, y él vio las áreas, comenzó a señalar las áreas en que estaban fallando los miembros de su iglesia, ¿sí? Los comenzó a exhortar para que las cosas que estaban pasando, aquellos pecados que se estaban dando entre ellos, no siguieran ocurriendo. Ahora, Santiago hizo todo esto dejándonos a nosotros,
los creyentes en Cristo de este tiempo una guía para no cometer los mismos errores y llevar honra a nuestro Dios con cada una de las áreas de nuestra vida y nuestros testimonios. Santiago nos exhorta a nosotros, sí, tal vez lo hizo muy directamente para aquellos hermanos, para aquellos miembros de su iglesia, pero esa enseñanza nos queda a nosotros como una guía para alejarnos del pecado y para darle honra y gloria a nuestro Dios. En los últimos versículos, en los últimos 7 versículos que acabamos de leer del capítulo 4, Santiago señala de manera muy severa, como lo hace durante toda su escritura. Usted y yo ya lo vimos, ¿verdad? Santiago señala de una manera muy severa, muy directa, muy firme cada uno de aquellos pecados. Y en estos 7 últimos versículos del capítulo 4, Santiago señala de manera muy severa 3 pecados muy delicados. 3 pecados que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta. Que humanamente podríamos decir, son pecados muy pequeños. Pero recuerde, hermano, y esto es muy importante, lo hemos aprendido últimamente, recuerde, ningún pecado es pequeño delante de Dios. Pecado es pecado y punto. Y usted y yo tenemos que verlo de esa manera. Ahora, Santiago, y como les decía, Santiago analiza en estos últimos 7 versículos 3 pecados muy delicados: la murmuración, el juzgar a otros y la presuntuosidad. Ahí está, la presunción. Y los vamos a estar analizando. ¿Sabe? Estos pecados parece que eran muy comunes en la época de Santiago. Esos pecados parecían estar muy presentes en, sí, los cristianos de aquel tiempo. Y creo muy firmemente que están presentes en la vida de muchos cristianos en la actualidad, por lo cual usted y yo no podemos dejar de prestar atención a estos detalles. Hermanos, analicemos en detalle esos 3 pecados y dejemos que sea Dios, a través de su Santo Espíritu y de esta maravillosa carta, que nos hable, que nos exhorte, que nos dirija y que cambie lo que haya que cambiar de nosotros. Permitámosle a Dios, hermanos, permitámosle al Señor que sea Él el que nos exhorte, el que nos hable y el que cambie todo lo que tengamos que cambiar en nuestras vidas. Y vamos a ir al punto número 1 de nuestra lección. El punto número 1 tiene como título: tan grave como hablar mal de la ley de Dios. Vamos a irlo viendo, hermanos, y vamos a ir analizando. Hemos estado viendo versículo a versículo y vamos a analizar. Dice, tan grave como hablar mal de la ley de Dios. Santiago nos exhorta en el versículo 11, nos exhorta a no murmurar los unos de los otros. El versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es muy directo, hermanos. Esa pequeña frase, esa pequeña oración escrita ahí es muy directa para todos nosotros, como lo fue para aquellas personas. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago nos exhorta a no murmurar los unos de los otros. Y saben, muchas veces podríamos pensar que murmurar es solo hablar en voz muy bajita, voz muy baja. Pero este concepto de murmurar va aún más allá. ¿Y por qué le digo eso? Porque usted podría pensar, o yo podría preguntarle, ¿qué es para usted murmurar? Y usted dice, bueno, hablar bajito, hablar ahí con otra persona en voz bajita. Y no es así precisamente. Ahora, según lo que vamos a ver y según todo lo que vamos a analizar, sí, tal vez las personas procuran, o cuando están murmurando, hablan en voz bajita. ¿Para qué? Para que de aquella persona que están hablando, o aquella persona de la que se está hablando, no los escuche. Y hermano, vamos a verlo. Dice, las palabras murmuréis o murmura que encontramos en el versículo 11 vienen del griego catalaleo. Así es la palabra, ¿verdad? En griego, catalaleo.
que significa también traidor o difamador. Estas dos palabras, escuche, son dos palabras muy fuertes, son exactamente lo mismo que murmurar en griego. Es prácticamente lo mismo. Dice traidor o difamador. Ahora, la palabra traidor la conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Yo creo que no es tan difícil de entender o de recordar o de saber lo que quiere decir la palabra traidor. Ahora, me gustaría que veamos un poco más allá el concepto de la palabra difamador, que tal vez no es tan conocida para nosotros o tan fácil de explicar. Pero dice, la palabra difamador, la definición de esta palabra hace referencia al que difama, injuria, calumnia, denigra, miente o ultraja a alguien para deshonrarlo o desacreditarlo. Eso es murmurar. No es solamente hablar en voz baja con otra persona. No, murmurar es o hace referencia a aquel que difama, injuria, calumnia, denigra, miente o ultraja a alguien para deshonrarlo o desacreditarlo. Hermano, en toda esta definición, viendo esta definición, podemos ver que murmurar es un gran pecado. Es un pecado destructivo. Es un pecado que llega a destruir. Y Santiago nos dice muy claramente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Está claro, hermanos? Más claro que el agua. Ahí está. Ahora dice el punto 1.4. Ninguna de estas palabras son algo con lo que nos gustaría que nos describan. ¿Le gustaría a usted, hermano? Le hago la pregunta. ¿Le gustaría a usted que lo describan como traidor o difamador? Que le digan, ahí va el traidor, ahí va el difamador, ¿verdad que no? Ninguna de estas palabras, hermanos, son algo con lo que nos gustaría que nos describan. Sobre todo si somos hijos de Dios. Sobre todo si somos creyentes. No nos gustaría que nos digan traidores o difamadores. Pero escuche, hermano, es precisamente así como señala Santiago a aquellos que hacen murmuraciones. Así los llama Santiago. Así los llama la palabra de Dios. Traidores, difamadores, mentirosos, que buscan con sus palabras hacerle daño, desacreditar, deshonrar a alguien. Y Santiago nos exhorta a que esto no puede ser así. Ahora, además de ser vistos como traidores o difamadores, que ya es algo de por sí, hermanos, que es grave, ¿verdad que sí? Además de ser vistos como traidores o difamadores, Santiago señala algo que debe captar nuestra atención, y ya se lo voy a decir. Preste atención a lo siguiente. Santiago dice que aquel que se atreve a hablar mal en contra de su hermano es exactamente como si se atreviera a hablar mal en contra de la misma ley de Dios. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien, hermana. Santiago señala y dice y recalca que aquel que se atreve a murmurar o a hablar mal en contra de un hermano es como si se atreviera a hablar mal de la ley de Dios. Y vean lo que dice el siguiente punto. Puede ser que usted diga en su corazón, yo nunca diría algo en contra de la Biblia. Nunca me atrevería a pronunciarme en contra de los mandamientos de Dios. Tal vez usted piensa así. Tal vez eso está realmente en su corazón y probablemente sea una realidad en su vida. Puede ser que usted diga, vea, pastor, yo nunca diría algo en contra de ese precioso libro que es la palabra de Dios.
Yo no diría nunca nada o nunca me pronunciaría en contra de los sagrados mandamientos de Dios. Y puede ser que así sea. Pero Santiago señala que hablar mal de un hermano, escúcheme por favor, Santiago señala que hablar mal de un hermano es hablar en contra de la misma ley de Dios. Vea lo que dice, volvamos a leer el versículo 11 esta vez completo. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahí está la exhortación más sencilla, pero dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley de Dios. Dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Hermano, escuche, que usted hable en contra de un hermano, de una hermana de la iglesia, de algún miembro de esta iglesia, que es su hermano o su hermana. Si alguno lo hace, hermano, es como si se estuviera burlando, si se estuviera criticando, estuviera diciendo algo en contra, algo feo de la Biblia. Es exactamente eso, esa es la comparación que hace Santiago en el versículo 11. Dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Hermano, escúcheme bien. Muchos de nosotros podemos decir: no, yo amo la Biblia, yo amo la palabra de Dios, me encanta leerla, me encanta meditar en ella. La Biblia para mí es todo, es mi guía, es mi dirección. Y podemos decir un montón de cosas muy lindas de la ley de Jehová, porque así se llama, ¿verdad? O así se llama ella misma en los Salmos, por ejemplo. Podemos decir cosas maravillosas y lindas de la palabra de Dios. Pero si usted habla en contra de un hermano, si usted habla o murmura en contra de una hermana, es como si usted mismo estuviera hablando en contra de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Tengamos muchísimo cuidado. Dice el versículo 12, y vamos a leer versículo 11 y versículo 12 completos. Ahora sí, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, si usted juzga a un hermano, se está poniendo, escucha, esto es lo que está diciendo Santiago: si usted juzga a un hermano, usted murmura de un hermano, usted no se está poniendo como hacedor de la ley, sino como juez. Es decir, como el que hizo la ley. Se está poniendo en la posición de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Dice el título del punto número 2: Dios es juez, no nosotros. Él no ocupa nuestra ayuda. Veamos ahora el versículo 12. Dice: uno solo es el dador de la ley. Y usted y yo sabemos quién es. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y vamos a analizarlo. Hermanos, en la misma exhortación del versículo 11 y siguiendo en el versículo 12, Santiago condena la mala acción de juzgar al hermano. Ya no solamente murmurar, sino también el juzgar al hermano. Y nos recuerda detalles muy importantes que nos ayudarán a poner los pies en la tierra y recapacitar. Escuche, hermano, eso que le voy a decir: si usted es de los que murmura, si usted es de los que hablan mal en contra de un hermano o de una hermana o de sus hermanos en Cristo, esto nos va a ayudar a poner los pies en la tierra, a recapacitar y a reconsiderar nuestros caminos. Según el escritor de esta carta, es decir, Santiago, aquel creyente que se atreve a señalar y a juzgar a alguno de sus hermanos se pone a sí mismo en la posición de juez
supremo, quitándole a Dios ese lugar. Escucha, hermano, escucha, hermana. Vuelvo a leerlo. Según Santiago, aquel creyente que se atreve a señalar y juzgar a alguno de sus hermanos se pone a sí mismo en la posición de juez supremo, quitándole a Dios ese lugar. En otras palabras, o en palabras sencillas, es como atreverse a decirle a Dios: Dios, hágase a un lado, quítese de su trono, por decirlo de esta manera, hermanos. Es como decirle a Dios: Dios, hágase a un lado, porque yo soy el juez y voy a hacer su trabajo. Así de sencillo. Cuando usted, hermano, juzga a un hermano o a una hermana, le está diciendo a Dios: Dios, yo soy el juez, yo lo hago mejor que usted, yo voy a hacer su trabajo, hágase a un lado, apártese porque sigo yo, voy a juzgar yo a aquel hermano o a aquella hermana porque usted lo hace mal. Prácticamente eso es lo que estamos diciendo. Hermanos, sabe, y voy a decirlo con todo cariño, pero con todo el temor de Dios también, eso exactamente equivale a lo que el mismo Satanás quiso hacer: quitarle el lugar a Dios en su trono. Escuchen, hermanos, eso es muy duro y tal vez es muy difícil de digerir, pero en el momento que usted juzga a un hermano, juzga a una hermana, le está quitando la posición a Dios, y eso es exactamente lo que Satanás quiso hacer. Así de sencillo. No lo vamos a leer, pero ojalá que usted lo pueda leer en su casa y que lea Isaías 14, versículos 13 y 14. Ahí habla de lo que el deseo que tenía Satanás de quitarle el trono a Dios. Cuando usted y yo juzgamos al hermano, juzgamos a un hermano o una hermana, exactamente estamos haciendo lo que Satanás quería hacer. Hermanos, juzgar al hermano es nada más y nada menos que una actitud completamente satánica, llena de soberbia y altivez. Y ya sabemos, como lo hemos visto en este mismo capítulo 4 de Santiago, ya sabemos que Dios resiste o confronta a aquellos con dicha actitud. Sí. El juzgar a otros es ser un soberbio, es estar lleno de altivez. Y Dios, hermano, escuche, Dios resiste a los soberbios, los confronta. No podemos esperar menos. El escritor de un gran comentario bíblico que se llama Matthew Henry escribió: Dios es el único legislador y juez. Escúchenlo bien. Dios es el único legislador, es decir, el que hace las leyes. Y es el juez, el que las pone, ¿verdad?, a regir. Dice: y juez, quien tiene poder para recompensar plenamente las observancias de sus leyes y para castigar toda desobediencia. Solo Dios. Solamente Dios es legislador y juez, y solamente Él tiene la potestad, la autoridad para recompensar a aquellos que cumplen con su ley y para castigar a aquellos que no lo hacen. Usted y yo no. Usted y yo no tenemos esa potestad, ni ese poder, ni esa autoridad. Solamente a Dios le toca ser legislador y juez. Hermano, quiero recordarle algunas cosas que yo sé que usted sabe muy bien y que todos sabemos muy bien. Dios es autosuficiente. Él no necesita de nosotros. Así de claro, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Él es Dios y nosotros no lo somos. Él es Dios y nosotros no somos Dios. Él es legislador, es decir, fue quien creó sus leyes. Y escúcheme, hermano,
Cuando Dios hizo sus leyes, no le pidió opinión al ser humano. Cuando Dios creó sus leyes, no le pidió opinión a ningún hombre, por más sabio que fuera. Dios hizo sus leyes y no le pidió opinión a nadie. ¿Sabe, hermano? Dios es juez, y le recuerdo, Dios es juez y no necesita nuestra ayuda para juzgar a nadie. Usted y yo no creamos ni una sola ley de Dios, fue Él. Por lo tanto, ni usted ni yo tenemos el derecho de juzgar a nadie. Hermanos, nunca adoptemos esa actitud satánica de juzgar a otros. No es nuestro asunto, no es nuestro trabajo. Es el trabajo de Dios. Pasando al siguiente punto, vamos a leerlo. Dice: no hay nada más inseguro. El punto 3 tiene como título: no hay nada más inseguro que hacer planes sin Dios. Escuchen, no hay nada más inseguro que hacer planes sin Dios. Y antes de que leamos los puntos, hermanos, esto es algo que puede pasar mucho en nuestras vidas. Puede pasar con cualquiera de nosotros y debemos de tener sumo cuidado. El pensar en que lo que estamos haciendo o que lo que tenemos es nuestro y solo nos pertenece a nosotros y nada es de Dios. Y que Dios no debe meterse con nuestras cosas, con nuestros asuntos, con nuestros planes. Es una actitud mundana, una actitud pecaminosa, una actitud que debemos eliminar. Vamos a ver el siguiente punto. En ese punto quiero preguntarle, y escuche esto, espero que usted esté ahí prestando atención. ¿Cuánto dura una vida terrenal? Analicemos esto un poquito. Responda tal vez usted ahí con sus hermanos, con las personas que están ahí. ¿Cuánto dura una vida terrenal? Por ejemplo, para hacer tal vez la pregunta un poquito más clara y más concisa. ¿Sabe usted cuál es el promedio de vida de nuestra Costa Rica? ¿Usted sabe cuál es el promedio de vida en nuestro país, aquí en Costa Rica? Se lo voy a decir, ahí está en la lección. Según datos del Banco Mundial, el promedio de vida en Costa Rica es de poco menos de 80 años. El promedio de vida de los ciudadanos costarricenses es de poco menos de 80 años. Es decir, que si usted y yo estamos en el promedio de edad de vida, ni siquiera vamos a llegar a los 80 años. El promedio exacto es de 79,91 años, es decir, un poco menos de 80 años. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, crecemos, estudiamos, trabajamos, comenzamos un noviazgo, nos casamos, tenemos hijos, luego nietos, algunos tal vez bisnietos, y luego partimos de este mundo. ¿Verdad que sí? Analícelo. Hace un momento estaba preguntándole y estábamos ahí conversando con mi hermano don Daniel, que está aquí con nosotros, de cuántos años tenía. Y don Daniel y yo tenemos una edad, ¿verdad? Estamos en la misma edad, ¿verdad? Tenemos 38 años. ¿Saben? 38 años, tal vez usted dice, bueno, están prácticamente a la mitad, ¿verdad? De la edad promedio de vida. Pero ¿saben? Ya 38 años, muchas cosas han pasado. Muchas cosas han pasado. Tal vez usted tiene más de la edad que yo tengo, que mi hermano don Daniel. Y ya ha pasado muchas otras cosas. Ya tal vez usted es abuelito. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que estoy diciendo que usted, ¿verdad? Ya se parta con el Señor. No crea eso nunca. Pero escúcheme, en la realidad es que la vida es corta. La vida se va. La vida se esfuma. Y Santiago habla de eso. Vea lo que dice, hermanos.
El versículo 13, vamos a leerlo. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Y dice Santiago: ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Dice el versículo 15: en lugar, de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Vamos a parar ahí. Hermanos, la vida es corta. La vida es como neblina. La vida está por un poco de tiempo y de un pronto a otro se desvanece. Ni usted ni yo podemos asegurar que el día de mañana está para nosotros. Porque la vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago recalcó esto diciendo que no sabemos qué sucederá mañana. Y planteó la pregunta y dice: pues, ¿qué es vuestra vida? Sí, la describe como un vapor, como una niebla, como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que nos debe llevar a preguntarnos, hermanos, si la vida terrenal es tan corta, ¿cómo se nos ocurre hacer planes sin consultarle a Dios? Si usted y yo no tenemos asegurado el mañana, ¿cómo se nos ocurre hacer planes sin consultarle a Dios? Escuche, hermano, usted sí. No le estoy diciendo con esto que usted no puede planear las cosas, que usted no puede meditar las cosas, que usted no puede elaborar un plan de vida, y está bien. Pero lo que usted y yo no podemos hacer es dejar a Dios afuera de nuestros planes. No podemos, hermanos, no podemos dejar a Dios, o no podemos hacer planes sin consultarle a Él. Hermanos, ¿acaso sabemos nosotros lo que exactamente va a ocurrir? ¿Acaso, hermanos, somos nosotros omniscientes? ¿Sabe? Solo hay uno omnisciente. Solo hay uno que sabe el futuro. Solo hay uno que sabe todas las cosas. Y ese es nuestro Dios. Usted y yo definitivamente no somos omniscientes. Hermano y hermana, qué vano es buscar algo bueno sin la bendición ni la dirección de Dios. Qué vano. Hermano, permítame decir lo que voy a decir. Qué pérdida de tiempo es hacer planes sin Dios. Qué pérdida de tiempo es buscar el bien o el bienestar o la bendición sin tomar a Dios en cuenta. Qué pérdida de tiempo. Hermanos, siempre tenemos que depender de la voluntad de Dios. Nuestros tiempos no están en nuestras manos, sino a disposición de Él. Usted y yo no podemos hacer planes sin Él. No podemos, hermanos, de ninguna manera al hacer cualquier tipo de plan, dejar de decir: si el Señor quiere. Así lo dice Santiago. Usted y yo, hermanos, al hacer cualquier tipo de plan, no podemos dejar de decir: si el Señor quiere. Y escúcheme, no como una frase mágica. No es que usted dice: bueno, si Dios quiere, para que las cosas se hagan. No. Más bien usted y yo tenemos que decir: si el Señor quiere, siendo conscientes que no es nuestra voluntad, sino la de Dios, a la que estamos en completa sumisión. Usted y yo, al decir: voy a hacer este plan,
voy a ir a tal lado, voy a hacer tal negocio, voy a adquirir tal cosa, es si Dios quiere. Y como le digo, no como una frase mágica, sino siendo conscientes de que estamos a disposición de la voluntad de Dios. Hermanos, Santiago termina el capítulo 4 diciendo, y vamos a leer el versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe por qué? Tal vez usted dice, bueno, este versículo está ahí como metido ahí, como atravesado. Y no, le voy a decir dos cosas aquí. Este versículo nos habla muy directamente, es una exhortación muy directa. Sí, porque nos habla de los pecados, que el pecado de omisión es tan grave como el pecado de comisión. Es decir, el pecado de las cosas que omitimos, las cosas que no hacemos, que sabemos que son buenas y no hacemos, es tan pecado como aquellas cosas malas que hacemos. Hermano, usted y yo no podemos dejar de orar, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted y yo no podemos dejar de meditar en la palabra de Dios, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted y yo no podemos dejar de congregarnos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, usted y yo no podemos hacer nuestros planes dejando a Dios de afuera. No. Usted y yo tenemos que hacer nuestros planes, o no podemos dejar de hacer nuestros planes tomando en cuenta a Dios. Tenemos que tomar en cuenta a Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted y yo pensemos en el mañana, cuando usted y yo hagamos nuestros planes, escuche, tomemos en cuenta a Dios y digamos: Dios, estas cosas van a pasar, si a usted así lo quiere, si es su santa voluntad. Quiero concluir, hermanos, haciendo o leyendo un versículo. Santiago es claro y directo en todo lo que escribió, ¿verdad que sí, hermano? Amén, hermano. Sí. Santiago es muy claro y directo en todo lo que escribió, como hemos visto. Pero para terminar, quiero usar un pasaje más que ya leímos de la porción que hemos usado hoy. En el versículo 14, en el versículo 14, Santiago dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vuelvo a leer esa parte ahí. Dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano y hermana, escúcheme bien para terminar. Si la vida terrenal es tan corta, si la vida terrenal es tan frágil, si la vida terrenal tiene un final tan incierto, ¿para qué malgastar nuestra vida en chismes, en disoluciones y en pleitos? Si nuestra vida es tan corta, hermanos, ¿para qué desperdiciarla haciendo acepción de personas, juzgando a otros, murmurando, hablando mal de otros, buscando hacerles daños? Si esta vida, hermanos, es tan corta, ¿para qué vivir haciendo lo malo? ¿Para qué vivir lejos de la voluntad de Dios? Esa vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si la vida es tan corta, hermanos, ¿por qué no la aprovechamos de la mejor manera?
¿Por qué no la aprovechamos buscando de Dios? ¿Por qué no la aprovechamos entregándonos por completo a Él? Si esta vida es tan corta, ¿por qué no la aprovechamos sirviéndole a Él, dando todo lo mejor para su honor y su gloria? Si la vida es tan corta, hermano y hermana, ¿para qué desperdiciarla en los pecados de este mundo? Si la vida es tan corta, mejor aprovechémosla. Hermano, tal vez usted está ahí. Analice esto último que le digo. Tal vez ya usted está casi por la mitad, como yo, de la vida promedio, o del promedio de vida más bien. ¿Para qué desperdiciar estos años que nos quedan? Si Dios así lo permite. ¿Para qué desperdiciar nuestra vida en las cosas malas, en los pecados de este mundo, cuando podemos aprovechar la vida que tenemos para darle la gloria y la honra a Dios? Espero que usted haya escuchado todo lo que hemos expuesto en esta noche. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Hermanos, solamente termino diciéndole: esa vida que tenemos es la vida que Dios nos da. ¿Cuántos días, cuántos años, cuántos meses vamos a durar más? No lo sabemos. Pero ¿para qué desperdiciar lo que Dios nos ha dado? Aprovechémoslo para acercarnos a Él, para amarlo más y más a Él, para honrar su santo nombre.